comienzo con la clase número 1 de los profetas menores. Estudiaremos el libro de Jonás. El nombre del libro es Jonás. El libro lleva el nombre de su autor, Jonás. En hebreo, Jonás significa paloma. El libro de Jonás fue escrito por el profeta Jonás. Si no fuera Jonás su autor, nadie podría escribirlo tan detalladamente. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, menciona acerca de Jonás. También lo mencionó Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 40. El profeta Jonás es oriundo de Galilea. Estuvo profetizando durante el tiempo del rey Jeroboam II en Israel del Norte. El rey Jeroboam II estuvo reinando durante los años 793 a.C. a 753 a.C. Por eso, pensamos que la fecha para este libro fue entre los años 824 a.C. a 783 a.C. El libro de Jonás menciona la profecía acerca de Nínive. En esa época, Nínive fue una gran ciudad. Capítulo 1, versículo 2. Capítulo 3, versículo 3. Nínive tenía control de la jurisdicción de varias ciudades de alrededor. Génesis capítulo 10, versículo 11 y 12. En Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús mencionó a Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 40. Así Jesús mencionó acerca de la señal de Jonás. Es una prefiguración acerca de que Jesús, después de morir, quedaría sepultado durante 3 días y resucitaría. Esto es enseñanza bíblica de Jesús desde el punto de vista del modelo y prefigura. Ahora expondremos el estudio. El tema central del capítulo 1 es huida. Primero, Jehová envía a Jonás a Nínive. Versículo 1 y 2. Segundo, Jonás se escapa a Tarsis. Versículo 3. Tercero, Jonás se encuentra con la tormenta. Versículo 4 al 10. Cuarto, Jonás es rescatado del mar. Versículo 11 al 16. Quinto, Jonás es tragado por un gran pez. Versículo 17. Leamos los versículos 1 y 2. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia.
En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, se menciona acerca del profeta Jonás. Dios le ordenó a Jonás que fuera a evangelizar a Nínive, que fuera a misionar a Nínive. Dijo Dios que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Esa ciudad estaba por destruirse por el pecado. Por tanto, Dios manda al profeta Jonás a advertirles. Aquí dijo que Nínive era una gran ciudad. Esta ciudad se encontraba en la parte alta del río Tigris. Nínive fue capital de Asiria. Si vemos históricamente, su perímetro era de unos 145 kilómetros. Dice que fue una gran ciudad donde hubo más de 120.000 niños que no distinguían su derecha de su izquierda. Capítulo 4, versículo 11. Entonces se estima que estaba muy poblado. Capítulo 3, versículo 3. Dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella. Dijo que fuera a advertirles acerca del juicio. Que si no se arrepintiera dentro de 40 días sería destruido. Dijo que había llegado la maldad a la presencia de Dios. Dios observa todo el pecado de la humanidad. Dios enjuiciará cuando el pecado se haya llenado. Génesis capítulo 6, versículo 5. En el tiempo de Noé también, como el pecado había crecido, Dios mandó el juicio. Sodoma y Gomorra también fue enjuiciado por su pecado. Versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Jonás no fue a Nínive, sino se escapó a Tarsis. Él desobedeció el mandato de Dios. Él quiso huir del Señor Jehová. Nosotros no podemos huir de Dios. Salmos 139, versículo 8 al 10. Dios es omnipresente. No hay ningún lugar donde no se encuentre. Por tanto, no podemos huir de Dios. Jonás se fue a Jope. Jope es un puerto en la playa del Mediterráneo al oeste de Israel. Tarsis se encuentra en la punta del oeste de Israel, a unos 3.000 kilómetros alejado, conocido como la región española. ¿Por qué Jonás no habrá querido ir a Nínive? Porque si iba a Nínive, podría recibir la muerte. Porque Nínive era una ciudad peligrosa, una ciudad fuerte, enemigo de Israel. Pero, ¿por qué tenía que ir? No para decir buenas noticias, sino que serían destruidos si no se arrepentían.
eso es algo que no le gustaría escuchar. Los habitantes de Nínive no le gustaría escuchar eso. Además, no sabría si los funcionarios encarcelarían a Jonás y lo matarían, porque era muy seguro que en vez de decirle palabras de bendición, no les iba a gustar escuchar: si ustedes no se arrepienten, van a ser destruidos. Y después, ¿por qué no habrá querido ir a Nínive? Porque Asiria era un país enemigo. Y Jonás pensó: qué bueno que sería que ese país enemigo se destruyera. Si ellos no se arrepienten, de cierto iban a morir. Por eso, Jonás no quiso ir a Nínive. No deseó ir a Nínive. Él no le importó si el país enemigo se destruyera. Es más, prefirió que fuera destruido. Jonás pensó que estaría bien que se destruyera por no arrepentirse. ¿Cuál es el punto en que Jonás se equivocó? Primero, fue egoísta. Él no pensó en la voluntad de Dios, sino solo pensó en sí mismo. Fue egoísta. Él solo pensó en sí mismo. No pensó en la voluntad de Dios. Segundo, Jonás tuvo actitudes carnales. Consideró más importante su vida física. Él desobedeció el mandato de Dios. Él le dio más importancia a la vida física que a la vida espiritual. Para Jonás, su vida fue el ídolo. Luego, en tercer lugar, no consideró importante la vida de las otras personas. No amó la vida de otras personas. Dios no se contenta ni siquiera de la destrucción de los malvados. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ezequiel, capítulo 18, versículos 23 y 24. Dios es misericordioso y grande en compasión. Jonás se fue al puerto de Jope. Allí justo encontró un barco que iba a Tarsis. Jonás, huyendo de Dios, se había ido a Jope, y allí justo se embarcó en un barco para ir a Tarsis. En esa época, como no había muchas personas, tampoco había muchos barcos. No todo el tiempo estaba dispuesto un barco para ir a Tarsis. No se sabía si había barco para Tarsis una vez al mes o una vez cada 2 meses. Pero justo cuando Jonás había ido a Jope, encontró ese barco hacia Tarsis. Y él pagó el pasaje y se subió al barco, y estaba yendo más hacia el oeste. Jonás no pensó en la voluntad de Dios. Él desobedeció la voluntad de Dios. Él pensó que se le estaba abriendo todo el camino. Pensó que todo estaba saliendo bien, barco a buen viento y popa. Pero desobedecer el mandato de Dios es destrucción. Pareciera que todo estuviera saliendo bien al principio, pero Dios levantará su vara y castigará. Nosotros, aunque no lo estemos pasando bien y padezcamos tribulación y persecución, debemos obedecer a Dios.
Este es el camino a la bendición. Si nosotros obedecemos al mandato de Dios, Dios nos ayudará. Aunque parezca que es de muerte, saldremos con vida. Aunque parezca humillante, Dios nos exaltará. Aunque pareciera que no es para obedecer, Dios hará que se pueda obedecer. Versículo 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Dios castigó el pecado de Jonás. Dios lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Salmo 104, versículo 4. Dios tomó el viento como su siervo. Esto fue para tratar con Jonás. Esto fue para que Jonás se arrepintiera. Así Jonás se arrepintió por causa de esta tormenta. Porque Dios amaba a Jonás, le mandó este castigo. Oseas capítulo 2, versículo 6. Esto fue porque Dios quiso bendecir a Jonás. Ahora Jonás no podía hacer nada. Dios llevó a Jonás hasta el límite de la muerte. Dios quiso que Jonás se arrepintiera y fuera bendecido. Versículo 5. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El barco estaba por hundirse. Los marineros lanzaron al mar lo que había en el barco para aligerarla, y cada uno clamó a su Dios, pero ningún resultado hubo. Los dioses del mundo son inútiles. Nuestro Dios Jehová ha creado el mundo. Dios gobierna todas las cosas. Aunque todos los que estaban en el barco clamasen a sus dioses, no les sirvieron de nada. No sirvió para nada todo el esfuerzo humano. Lanzaron objetos al agua, pero no sirvió para nada. Clamaron sus dioses, pero tampoco les sirvió. Pero Jonás estaba durmiendo profundamente en el fondo del barco. Esto muestra que Jonás estaba envuelto en una gran oscuridad. Estaba en la tiniebla espiritual, porque él la había apartado de Dios. La oscuridad estaba envolviendo su corazón. No tenía paz en su alma. Le remordía la conciencia. Por eso, queriendo olvidarse de todo, se fue a acostarse en el fondo de la nave a dormir. Los problemas no se resuelven durmiendo. Los que no están en paz andan buscando rincones. También les gusta dormitar, pero aún así no quiere decir que se va a calmar la tormenta. Nosotros debemos andar junto con Dios. Debemos estar en paz con Dios. Debemos seguir la voluntad de Dios. Debemos usar nuestra buena conciencia. Aunque nos cueste, debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos permanecer despiertos, siempre cargando nuestra cruz.
permanecer despiertos. Entonces Dios abrirá caminos. Versículo 6. El capitán de barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puede estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. El capitán del barco despertó a Jonás. Aquí vemos que Jonás, siendo profeta, fue reprendido por el capitán. Si nosotros perdemos el sabor de la sal, seremos pisoteados por los hombres del mundo. El profeta valioso de Dios fue reprendido por el capitán. El capitán despertó a Jonás. Efesios capítulo 5, versículo 14. Nosotros debemos recibir la luz. Debemos recibir la luz a través de la exhortación. Son inútiles todos los dioses paganos. Aunque clamen a los dioses del mundo, no sirve de nada. Por eso el capitán dijo: levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Versículo 7. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Las personas echaron suerte. En esa época las personas echaban suertes. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios les revelaba su voluntad por medio de la suerte. Josué capítulo 7, versículo 16 al 18. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 19 al 21. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 19 al 21. Proverbios capítulo 16, versículo 33 dice: las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Pero ya en el tiempo del Nuevo Testamento no se echaba más suerte. Ya se había finalizado las revelaciones estándar. Hoy en día, el Espíritu Santo nos hace comprender por medio de la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6. Que la suerte haya recaído en Jonás fue providencia de Dios, para así hacer saber a mucha gente por medio de la tormenta. Dios hizo que se revelara el pecado de Jonás para que se arrepintiera. Si un fiel peca, Dios lo revelará de distinta manera, para que nos demos cuenta de ese pecado, para que nos arrepintamos. Cuando Balaam estaba procediendo mal, fue exhortado por un burro. Cuando Ezequías estaba haciendo mal, comprendió su pecado por haberse enfermado. Versículo 8. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Las personas se preguntaron qué gran pecado habrá cometido Jonás para que se enfrente tan grande tormenta.
Entonces les preguntaron detalladamente. Versículos 9 y 10. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Jonás les contó todo sin ocultar nada, que todo le estaba pasando porque estaba huyendo de Dios. Dios juzga el pecado. Dios desata tormentas. También calma las tormentas. Aquí Jonás estaba mostrando a todas las personas quién es Dios. Es más, Dios fue exaltado porque Jonás se humilló y se arrepintió. De esta manera, si nosotros no nos arrepentimos, pasaremos vergüenzas. Pero cualquiera que se arrepiente, Dios les perdona. Si el hombre oculta el pecado, nada le saldrá bien. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Confesarle francamente a Dios es lo que le produce alegría. Si nosotros confesamos el pecado y lo desechamos, Dios nos tendrá misericordia y nos perdonará. Versículo 11 al 12. Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y lánceme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. El mar se iba enfureciendo más y más. ¿Qué podemos hacer? En ese momento, Jonás pidió que lo arrojara al mar. Jonás había reconocido su pecado y se estaba arrepintiéndose de verdad. Se arrepintió hasta entregar su propia vida. Comprendió que había cometido gran pecado mortal. Y había decidido que si antes había cometido un gran pecado, ahora estaba proponiéndose a no hacer, aunque se muriera. Esto es confesar de verdad. Esto es lo que se trata de confesar de verdad y no solo de palabra. Porque al pensar en el pecado que cometió no tenía otra que morir. Mateo capítulo 5, versículo 26. Cuando nos arrepentimos debemos hacerlo con todo el corazón. Dijo, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Esto fue que Jonás tomó la responsabilidad de que la tormenta era por su culpa. Nosotros no debemos echar la responsabilidad a otro. Cada uno debe confesar que todo esto pasó por mi culpa. Daniel capítulo 9, versículo 16. Éxodo capítulo 32, versículo 32. Romanos capítulo 9, versículo 1. En la familia también hay tormenta. En la iglesia también hay tormentas. En eso, en cada situación, cada uno debe hacerse cargo de la responsabilidad. Versículo
13 al 14. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: «Oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente». Los marineros no quisieron sacrificar a Jonás, quisieron intentar a toda costa llegar a tierra firme, pero no hubo caso. El mar se fue enfureciendo cada vez más. Ya no sabían qué más hacer. Por eso ellos clamaron delante de Dios. Los gentiles también habían aprendido a orar por medio de Jonás. Los gentiles creyeron en Dios por Jonás. Por eso ellos dijeron: «No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente». Ellos pensaron que matar a Jonás era derramar sangre inocente. En su pensar, matar a Jonás era derramar sangre inocente. Por eso oraron: «Ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente». Que ellos no eran responsables de haber tirado a Jonás al mar. Versículo 15-16. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Al momento que arrojaron a Jonás al mar, ésta se calmó. Los marineros se dieron cuenta que el mar se había calmado como Jonás les había dicho. Y ellos comprendieron que Dios Jehová es el que tiene el control de la tormenta. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor a Jehová, a quien le hicieron un sacrificio y le hicieron votos. Ellos creyeron en Dios por la calma de la tormenta que se había producido. Versículo 17. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Jonás permaneció en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Jonás pensó que todo le iba a salir bien si huía a Tarsis, pero al final Jonás se topó con la tormenta y fue tragado por un pez. Nosotros no podemos huir de Dios. Dios está donde quiera que nosotros vayamos. Jonás fue castigado por haber desobedecido. Por haber pecado ante Dios, se encontró con esta gran tribulación. Terminó en el vientre de un gran pez. Dios ya había dispuesto a este pez. Cuando Jonás fue arrojado, el pez ya estaba allí esperando para tragarlo. Dios concordó el tiempo exactamente.
Jonás había sido tragado por el pez en el momento justo. ¿Qué clase de pez era este? No lo sabemos bien qué clase. Era un pez, un gran pez que pudo tragar a un hombre. Hoy en día, también si nosotros desobedecemos el mandato de Dios, nos encontraremos con una gran tribulación y aflicción. Si el hombre entra dentro de un pez, no puede hacer nada. El pez habrá tratado de expulsar a Jonás de su estómago. Pero no era digerible. Jonás, en el vientre del pez, apenas habrá podido respirar. Dios permitió solo apenas poder respirar. Nosotros también muchas veces somos tragados por el pez por haber desobedecido a Dios. No podemos hacer ni esto ni lo otro, no pudiendo hacer nada con la fuerza humana. Aún así, debemos seguir orando a Dios. Continuamos con el estudio del capítulo 2. En el capítulo 2 vemos que Jonás ora con todo el corazón a Dios. Continuamos con el estudio del capítulo 2. El tema central es oración de arrepentimiento. Primero, Jonás clama a Jehová desde el vientre del pez. Versículo 1 y 2. Segundo, ora con esperanza en medio de las profundas aguas. Versículo 3 al 5. Tercero, ora con seguridad de que será salvado por Jehová aún en medio de la desesperanza. Versículo 6 al 9. Cuarto, Jehová rescata a Jonás del vientre del pez. Versículo 10. Leamos el versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Jonás oró al Señor desde el vientre del pez sin haberse muerto. Esto fue una obra milagrosa de Dios. Vivimos por el poder de Dios, aun cuando estemos a punto de morir. Allí Jonás oró arrepentido fervientemente a Dios. Jonás no podía salir del vientre del pez con su fuerza. Él clamó y rogó a Dios. No pudo hacer otra cosa. Versículo 2. Dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Aquí Seol, sepulcro, se refiere tumba, estado mortal, el infierno. Seol, Seol. Es lo mismo que la tumba, muerte, infierno. Aquí refirió al vientre del pez como el Seol, sepulcro. Dijo: en mi angustia clamé al Señor. Estar en el vientre del pez es padecer dolor inexplicable. Jonás estaba sufriendo inmensamente.
no podía orar. El rey Ezequías también oró. Isaías capítulo 37, versículo 1. También Daniel oró antes de entrar al foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 10. Hechos capítulo 1, versículo 4. Génesis capítulo 32, versículo 10. Es oración que traspasa la línea de la muerte. Por tanto, nosotros debemos orar con todas nuestras fuerzas a Dios. Entonces Dios nos responderá. Salmos capítulo 50, versículo 15. Versículo 3 y 4. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Jonás pensó que había sido expulsado de la presencia de Dios. Muestra una situación desesperante, pero tuvo esperanza pensando en Dios. Jonás dijo, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Esto muestra que Jonás oró sosteniéndose con fuerza de la esperanza. Los fieles no debemos perder la esperanza, sin importar en qué situación desesperante estemos. Dios no abandonará jamás a sus fieles. Isaías capítulo 49, versículos 15 y 16. Dios nos cuida como iris de los ojos, de sus ojos. Dios tiene control de todo lo que nos está pasando. Isaías capítulo 45, versículo 7. Aquí dijo, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Significa que Dios tiene control de las olas. Por tanto, Dios puede levantar olas y hasta puede calmarlas. Así que debemos creer que Dios calmará cualquier tormenta, confiando en el obrar de su soberanía. Versículo 5. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Dijo que las aguas les había llegado hasta el cuello. Esto significa que Jonás no solo estaba sufriendo físicamente, sino mentalmente. Estaba sufriendo inmensamente. Dijo, lo profundo del océano me envolvía. Esto se refiere a un dolor intenso, agudo. Señala un estado de desesperanza completa. A veces es tan profunda que las personas no pueden salir. En el vientre del pez, donde se mueven todas las entrañas, a Jonás le dificultó hasta respirar. Y dijo, las algas se me enredaban en la cabeza. Es una expresión poética. Significa que su mente ya estaba perturbada, que su corazón estaba perturbada. Cuando estamos pasando por pruebas difíciles, nos sentimos ahogados. Nuestro corazón se perturba, se altera. Pero aún en medio así, debemos esperar y mirar a Dios. Nosotros debemos esperar a Dios en medio de grandes aflicciones. Aunque sea muy profundo el mar, Dios nos rescata.
nos rescata del vientre del pez. Aunque andemos por valle de sombra y de muerte, Dios nos rescatará. Nos arrepentimos cuando estamos sufriendo tribulación. Si clamamos arrepintiéndonos, Dios nos rescatará y nos dará esperanza. Nosotros también, como Jonás, debemos clamar a Dios y tener esperanza en Dios. Entonces Dios escuchará nuestra oración y nos rescatará y nos responderá. Concluimos con la clase número 1 de Profetas.